Hoy en el pase me acusaban de escéptico o de pesimista. Eh, no soy ni escéptico ni pesimista. Soy un optimista con algo de información y con algo de historia encima. Y realmente cuando hoy veía los diarios de la mañana, me pregunté una vez más si todo esto tenía algún sentido, ¿no? Paso a explicarme. La Nación dice hoy, a 4 columnas: Guzmán admitió que la oferta de Kicillof logró hasta ahora una adhesión del 26%. Negociaciones: la provincia de Buenos Aires necesita el 75% para llegar a un acuerdo. El ministro expuso en Nueva York sobre la deuda con menos precisiones que las esperadas por los bonistas, ¿no? El diario Clarín dice, título principal, a 3 columnas: Guzmán no conformó a los acreedores, subió el riesgo país y cayeron los bonos, ¿no? El ministro de Economía estuvo reunido en Nueva York con banqueros, inversores y bonistas. Según los participantes, no dio precisiones acerca de cómo hará Argentina para pagar la deuda. Piden buena fe, pero seguimos sin saber qué nos ofrece, dijo uno de los asistentes. Al compás de una caída inicial de las bolsas del mundo por el virus chino, acá la baja adquirió otras proporciones. Los bonos en pesos y en dólares perdieron hasta 6,6%, el riesgo país llegó al 2.146 puntos y el central tuvo que vender por primera vez desde la nueva gestión 150 millones de dólares. A ver, primero, ¿por qué cito a Clarín y La Nación? Porque Clarín y La Nación encabezan el sistema de medios cartelizado con el que lidia también el gobierno de Alberto Fernández, como lidian todos los gobiernos de la democracia. Accionistas de empresas, en este caso, que tienen un montón de negocios y entre esos negocios algunos diarios. Y que en este caso en particular, que es el comienzo de la negociación del nuevo gobierno con los acreedores para arreglar lo que Macri dejó desordenado, hecho un desbarajuste, explotado, le dan una voz preeminente a aquellos que ven en la propuesta argentina, que todavía no se conoce, empieza recién la negociación, ahora vamos a aclarar eso. Están preocupados porque no conforma la propuesta argentina a los acreedores, y los bonistas, a quienes no identifican, dicen, piden buena fe, pero seguimos sin saber qué nos ofrecen, ¿no? Actúan casi de vocería de esos sectores que no son argentinos, o sí, puede haber alguno que esté en un fondo de inversión, pero lo hecho y lo concreto es que tienen apetencias personales, lógicas, le prestaron plata a la Argentina para ganar plata, y la Argentina hoy no está en condiciones de pagarla, no al menos en los plazos en los que acordó en su momento el desastroso gobierno de Mauricio Macri. Y le aplico la calificación al gobierno de Mauricio Macri porque creo que ya no basta con decir el otro gobierno. Fue un gobierno desastroso, nos legó un presente de total incertidumbre, o mejor dicho, la única certidumbre que nos dejó es que estamos fundidos. Estamos fundidos, no tenemos dólares. El gobierno anterior tomó toda la deuda que Argentina estaba en condiciones de tomar, le pagó irresponsablemente al comienzo de su gobierno los fondos buitres, y hoy tenemos una serie de obligaciones que la economía estallada, paralizada en realidad, que nos dejó el macrismo, no nos permite afrontar en los plazos, en los montos y con los intereses que nos reclaman. Ahora, vamos a decirlo, nos reclaman intereses, plazos y montos que fueron acordados en su momento por el gobierno de Mauricio Macri, el desastroso gobierno de Mauricio Macri, mientras muchos miraban por otro lado, entre ellos también el sistema de medios cartelizado, que, como bien decía Andrés Aciaín recién, lo único que nos explicó en todos estos años era lo bueno que era endeudarse.
¿no? Y dijo algo Andrés Acevedo que yo comparto plenamente. Porque Macri no es una especie de autócrata que bajó de un huevo galáctico y le ordenó a los argentinos cómo tenían que hacerse las cosas. Mientras hubo provisión de dólares asegurados por el endeudamiento, y el gobierno de Macri alegremente permitía el atesoramiento y la compra de dólares infinita, no me acuerdo, eran millones de dólares que te podías comprar por mes. Todo esto que estoy contando hoy casi diría es humor negro, ¿no? Pero en aquel momento se lo muy en serio, ¿no? Como una de las grandes victorias era que cualquiera podía comprar la cantidad de millones de dólares, creo que eran 2 millones de dólares por mes, ¿no? 2 millones de dólares por mes. Podíamos comprar 2 millones de dólares por mes. Me hizo acordar también a la fantasía que nos había agarrado con el tema del 1 a 1. Un peso argentino es igual a $1. Es una realidad de Disneylandia, ¿no? Que cada tanto nos afecta, sobre todo sectores medios, digámoslo. Sectores medios que están vencidos, han sido derrotados por la batalla cultural de los otros, y que suponen o creen que nuestro destino, nuestras capacidades, nuestra moneda, por el solo hecho de decirlo, es o tiene la misma competitividad, el mismo volumen, la misma potencia que puede tener la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que ser infantil para pensar que eso es posible. Hay que ser infantil para pensar que aquello que aspiramos o deseamos es la realidad. A veces aspiramos y deseamos cosas que no son. Bueno, eso pasó en los 90. Y durante los gobiernos, el gobierno de Mauricio Macri, estos últimos 4 años, también pasó algo parecido. Podíamos comprar 2 millones de dólares por mes. Otra cosa infantil, casi de una ingenuidad, el pensamiento mágico. ¿No? Crees en los fantasmas y crees en que puedes comprar 2 millones de dólares por mes. Bueno, esas fantasías, tanto en la década del 90 como ahora, se apalancaron en la década del 90 con el remate del patrimonio público y deuda, en el gobierno de Mauricio Macri con endeudamiento a lo loco y a lo pavote. Todo lo que se podía tomar de dólares afuera se tomó en el ámbito privado, y finalmente, cuando ya no tenías más a quién recurrir, le fuiste a pedir al Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional. Más de 50.000 palos. El fondo, siempre lo cuenta Carlos Heller acá, es quizá la deuda con el fondo la que vos podés llegar a manejar, dialogar políticamente. ¿Por qué? Porque el fondo está integrado por gobiernos, por distintos gobiernos. De hecho, Alberto Fernández va a hacer una recorrida ahora por países europeos. Va a estar en Italia, va a estar en Francia. Me dicen que va a estar con Merkel también en Alemania, va a estar en España, va a estar con el Papa Francisco. Todos estos países tienen dentro del Fondo Monetario Internacional voz, y es una voz mayor a la que tienen los otros integrantes. Argentina también integra el Fondo Monetario Internacional, pero la voz de Argentina pesa mucho menos que la voz de Alemania, por ejemplo. Entonces va a ir Alberto Fernández a pedirle que por favor, en el plano de la deuda con el fondo, nos den un changüí. Y es probable que esto finalmente se logre. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una vieja relación con todos estos países. Hay negocios comunes, hay inversiones comunes, y la verdad es que ninguno de esos países pretende que la Argentina, en principio, digamos, deje de existir como tal, ¿no? Quieren que Argentina siga y siga haciendo buenos negocios con ellos, o ellos haciendo buenos negocios con la Argentina, no importa. Pero allí va a ir Alberto Fernández, el presidente que asumió hace 45 días, a explicarle cuál es su idea para la Argentina, para hacer viable la economía argentina, y de paso les va a ir a explicar que aquel monigote que vinieron a aplaudir, ¿sí?, al Teatro Colón, dejó un país que no es un país. Nos dejó este desastre. No sé cómo se lo va a explicar. Imagino que Alberto Fernández alguna idea tendrá. Quizá no le diga monigote, le dirá de otra manera. Pero les va a ir a explicar a los europeos que acá en estos 4 años en realidad hubo un gobierno de saqueo, y que ese gobierno de saqueo nos dejó una situación insostenible. Y que el endeudamiento producido también es insostenible en cuanto a los plazos, los montos, los intereses, etcétera.
Ahora, esto que quiere hacer Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional o con los países miembros del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera tiene que irradiar hacia otro lugar, que son los bonistas y acreedores privados, que son los primeros que le dieron plata a Mauricio Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años. Todos están coincidiendo, desde Orlando Ferreres hasta Joseph Stiglitz, que estos bonistas privados y un poco del costo tienen que asumir, porque la verdad es que les pagaban intereses exorbitantes, y cuando eso ocurre es porque el riesgo es muy alto. Es decir, no podían desconocer que el riesgo de prestarle dinero a la Argentina era alto. ¿Por qué? Y porque el interés, la tasa que pagaba Argentina era extremadamente alta. Con lo cual, algo de culpa compartida hay allí. Y esto lo dice la ortodoxia económica y la heterodoxia económica. Eso va a formar parte de la negociación. Ahora, ¿por qué yo le decía que yo soy un optimista con algo de información y con algo de historia? A mí, como a muchos, imagino, les debe haber agotado que cada tanto la Argentina tenga problemas parecidos a estos. Que cada tanto la Argentina atraviesa un periodo de restricción donde los dólares desaparecen o se hacen esquivos. A veces tiene que ver con el crecimiento del país y a veces tiene que ver con los servicios de deuda, porque la convivencia con la deuda externa argentina es algo que atraviesa ya varias décadas y hacen que siempre haya poca autonomía o poca soberanía para resolver sobre los asuntos de fondo del país, salvo en la etapa kirchnerista, la verdad sea dicha, donde comienza un proceso de desendeudamiento que era proporcional a la capacidad de recuperación de las autonomías en materia económica, ¿no? En materia de decisiones económicas que impactan, por supuesto, en la vida social. Y eso nos permitió también salir de la lógica del ajuste, porque el ajuste tiene un solo objetivo, que es ajustar en salud, educación, salarios, para tener los fondos suficientes para garantizar el pago de los acreedores. Esto ha sido históricamente el ciclo de la Argentina, que nos trae de acá para allá, y que en apenas 4 años, los últimos años del macrismo, nos volvió a instalar en esta situación de zozobra y de incertidumbre, con índices socioeconómicos horribles, con la macroeconomía estallada, con otra vez esta sensación de que hay que salir de un pozo. Y en esto yo siempre trato de indagar por qué llegamos a estas situaciones. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay una, sino muchas razones, pero hay algo como de fatalismo, ¿no? Hay algo como de fatalismo, que cada tanto tenemos problemas parecidos a los que tuvimos hace 10, 15 años y no se terminan de resolver estructuralmente, sino que están allí. Ya no es que esos problemas los evitamos, no, conviven con nosotros. Y en esto yo creo que la cultura cumple un papel enorme, y sobre todo la cultura de la clase dominante de este país. Ayer decíamos, una clase dominante que añora el no haber sido europeos nacidos en Europa, sino que se piensan como europeos nacidos en América Latina, y que eso de algún modo les genera un vacío, una nostalgia. Bajamos de los barcos y nos quedamos acá, qué sé yo, les da como una sensación de poca argentinidad, o que estar acá es un problema, que las soluciones siempre están en otro lado. Yo he medido el abordaje de estos dos diarios principales cartelizados que funcionan en la Argentina, también contra el gobierno de Alberto Fernández. Y el abordaje, el enfoque, es que los acreedores son los que tienen toda la razón del mundo, y que la Argentina en realidad no tiene nada para reclamar más que ir y acatar lo que los acreedores le pidan. En un punto hay que saludarles y felicitarles la coherencia a Clarín y a La Nación, ¿no? Porque fueron oficialistas del endeudamiento, ahora son oficialistas del saqueo que proponen los acreedores. Ahora, alguien se tiene que ocupar de la economía argentina. Alguien se tiene que ocupar de que la Argentina vuelva a producir.
alguien se tiene que ocupar de que la Argentina vuelva a tener los empleos que perdió. La economía tiene que volver a funcionar en el país. Alguien. Bueno, es evidente que los diarios no. Para eso hay un gobierno. Y ese es el desafío que tiene Alberto Fernández con todo su equipo. Y creo que sí es fundamental decir que frente a la tapa de los diarios de hoy y a los abordajes que hablan de que estamos haciendo algo mal, miren, lo que se hizo mal ya se hizo. Y fue lo que pasó en los últimos 4 años. Ahora nos tenemos que dar la chance una vez más de hacer las cosas bien. Y en esa chance de hacer las cosas bien, lo que tiene que haber es, sobre todo, confianza en que hoy la negociación con los acreedores, con los bonistas, está encaminada a que los jubilados no sigan padeciendo, a que los pobres no se sigan empobreciendo, a que la Argentina tenga un futuro. Porque sí tenemos una chance. Es absolutamente falso que no tenemos chance. Lo que tenemos que cambiar es las formas y las decisiones que nos ponen cada tanto en una encrucijada como esta. Pero ya sabemos cómo se sale. Se sale con trabajo, se sale discutiendo, se sale negociando bien, se sale teniendo un sentido de país, un sentido de nación. Y se sale porque la economía argentina vuelve a producir, y una vez que vuelve a producir, vuelve a comerciar, y como comercia con el exterior, vuelven los dólares, y cada tanto la Argentina resurge, ya lo sabemos. Lo que tenemos que empezar es a ver qué hacemos para no volver a atravesar encrucijadas como esta. Ya sabemos cómo se sale, lo que no sabemos todavía es cómo no se vuelve. Y eso forma parte de una batalla cultural. Eso forma parte de una batalla cultural. Una batalla cultural que nos dé no solamente la certeza de que los argentinos estamos acá por imperio de las circunstancias, sino que nos dé un sentido vital como nación. Tenemos que asegurar el futuro para las nuevas generaciones. Y eso implica que cambiemos las formas que hemos tenido para resolver estas problemáticas en el pasado. Hay futuro si pensamos que tenemos futuro. Les decía, soy un optimista con información. A veces me van a escuchar un poco escéptico. Pero lo que está haciendo el gobierno está bien. Una negociación no se hace cediendo directamente a los pedidos del acreedor. Tampoco, por supuesto, a la inversa. Es una negociación. Estamos en ese momento. Esto se va a resolver en marzo. Y es muy probable que se resuelva positivamente. Hay que convencerse de eso. Y hay que pensar que cuando Clarín y La Nación y otros medios insisten en esta idea de que el gobierno está haciendo todo mal, quizá es porque está haciendo bien las cosas.